Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en la carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo, que tú nos hables a todos, a cada uno, Señor. Que tú hables al corazón, Señor. Alumbra con tu palabra cada mente, cada corazón, Señor. Que tu buen Espíritu sea quien ministre, Señor, a cada persona, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en el mensaje anterior, hermanos, veíamos lo que viene a significar o lo que implica honrar a los padres. Hoy veremos, hermanos, que el honrar a los padres es un acto de justicia. De hecho, ese es el título del tema. Honrar a los padres es un acto de justicia. Vuelvo a dar lectura. El verso 1 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es tremendo notar, llama nuestra atención las palabras que utiliza el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo al dar la orden, al dar el mandamiento de honrar a los padres. Dice que la razón, la causa, la base, el argumento de honrar a los padres sencillamente es porque eso es lo justo. Eso es justo. ¿Qué significa la palabra justo? Para entender el argumento, la base, el fundamento, la razón que el Espíritu Santo está poniendo al mandarnos a honrar a nuestros padres. Bueno, la palabra justo significa ser recto, significa actuar con rectitud, también significa ser íntegro, significa actuar con integridad. También la palabra justo significa ser equitativo. También la palabra justo significa actuar con justicia, ser exacto. También la palabra justo significa vivir conforme manda y ordena Dios en su palabra. Honrar a los padres, honrar a tu padre y a tu madre, es un acto de justicia. Ahora, es interesante entender que honrar a tu padre y a tu madre es un acto de justicia no desde el punto de vista humano, no desde la perspectiva humana, no desde el juicio humano, sino desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, desde la óptica de Dios. ¿Por qué? Porque desde la justicia humana, desde el punto de vista humano, desde la perspectiva humana, desde la justicia del hombre, muchos hijos que aún tienen a sus padres o a alguno de los dos tendrían toda la razón de no honrar a sus padres. Y no se vería como algo mal, no se les imputaría maldad alguna, no se les juzgaría como algo malo, como hijos crueles, como hijos duros, como hijos ingratos, sino al contrario. Tal vez se les diría que eso es lo justo, a causa de cómo fueron esos papás cuando esos hijos eran pequeños. De tal manera que desde la justicia humana se diría, pues tus papás no te quisieron, tus papás no vieron por ti, tus papás fueron muy duros contigo, tus papás no te amaron, tus papás te abandonaron. Pues es justo que tú no los honres. No es malo que tú no los ames y los sirvas, porque ellos fueron muy malos contigo. Sin embargo,
El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. ¿Qué significa eso? Honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Significa que Dios conoce tu caso, conoce cómo fueron tus padres contigo, conoce la dureza de tus padres, conoce lo que tú sufriste y lo que tú padeciste y el mal ejemplo que te dieron y cómo te instruyeron mal tus padres, cómo te criaron mal tus padres, cómo te formaron mal tus padres, cómo no se preocuparon en formar en ti un carácter bueno, cómo no se preocuparon por cimentar en ti los valores correctos, los valores bíblicos. Con todo y eso, Dios dice que Él te manda que tú honres a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Como diciendo: yo conozco tu caso, conozco a la perfección tu caso, de cómo fueron tus padres contigo, y ya emití un juicio, y ya emití un veredicto, ya dicté un veredicto, y ese veredicto es que a pesar de cómo fueron tus padres contigo, lo justo es que tú los honres, que tú honres a tu padre y honres a tu madre, que tú les guardes un profundo respeto, que tú los trates con respeto, con amabilidad, con gentileza, que te preocupes por ellos. Es impresionante cómo el texto remarca: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. En otras palabras, tú podrás enumerar muchas razones, muchos argumentos que humanamente hablando pueden ser justificables, reales, verdaderos, para no honrar a tus padres. Pero ante Dios esos argumentos no sirven. Ante Dios esos argumentos no valen. Ante Dios esos argumentos no te eximen de tu deber, de tu obligación, del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Los hombres te podrán justificar y te podrán dar toda la razón para no honrar a tu padre y a tu madre, porque quizá fueron muy malos contigo. Pero ante Dios no estás justificado. Ante Dios estás obligado a honrar a tu padre y a tu madre. Dios te dice: lo justo es que tú honres a tu padre y a tu madre. Eso es lo justo. La justicia de Dios, la ley de Dios, te demanda que honres a tu padre y a tu madre. Si tuviste malos padres por las razones que sean, tu deber en primer lugar es perdonarlos, pasar por alto el agravio, pasar por alto el dolor, pasar por alto el sufrimiento. No te digo que precisamente olvidar todo el dolor y todo el sufrimiento que te hicieron tus padres, porque la memoria almacena todo, pero sí pasar por alto y perdonarlos y tratarlos con respeto. Tal vez será muy difícil recuperar la confianza, la amistad, el compañerismo, la fraternidad con tus padres, o con tu padre o con tu madre, pero eso de ninguna manera significa, de ninguna manera implica que los vas a dejar de honrar. Eso de ninguna manera significa que no los vas a honrar, porque el mandamiento es inviolable, porque el mandamiento es expreso y estás obligado a honrar a tu padre y a tu madre, respetarlos, tratarlos con amabilidad, tratarlos con gentileza, mostrarles el amor de Dios, servirlos, ayudarlos en las diferentes áreas según te sea posible, según tus posibilidades. Pero tú no puedes ser indiferente hacia tus padres. Tú no puedes ser ajeno hacia tus padres. Tú no puedes asumir una actitud de que no te importa y de que no te interesa lo que ocurre con tus padres. Honrar a tu padre y a tu madre significa tenerlos presente. Significa que te importa lo que ocurre con ellos, lo que está pasando con ellos, que te preocupas y buscas la manera de servirlos y de ayudarlos. Honra a tu padre y a tu madre porque eso es justo.
esto es justo. Si con papás y mamás que fueron muy crueles, muy duros, muy malos para con sus hijos, con todo y eso, Dios manda a los hijos que de cualquier manera tienen que honrar a sus padres, ¿cuánto más con aquellos padres que se dieron por sus hijos, que amaron a sus hijos, que sirvieron a sus hijos, que se privaron de muchas cosas, que se privaron y se negaron a antojos, a deseos, vacaciones, paseos, gustos, por darles todo lo necesario a sus hijos? En ese sentido y en ese caso, los hijos no tienen justificación alguna para deshonrar a sus padres, para desobedecerlos, para defraudarlos, para mentirles, para engañarles, para hacer lo malo delante de ellos, para ser crueles para con ellos. Si realmente su padre o su madre fueron muy buenos para con él, fueron muy buenos para con sus hijas y para con sus hijos, para con su hija o para con su hijo, qué grave debe ser ante los ojos de Dios que hijos e hijas, habiendo tenido padres piadosos, habiendo tenido un papá o una mamá abnegada, dedicada, esforzada, de buen ejemplo, de buen testimonio, habiendo tenido un papá o una mamá que se dio por sus hijos, se negó con tal de amar y de servir a sus hijos y a sus hijas, que fue buena madre, buena ama de casa, que les tenía el almuerzo a tiempo, la comida a tiempo, la cena a tiempo, nunca los mandó a la escuela en ayunas, siempre bien desayunados y con el lonche en la mochila, la ropa planchadita, bien lavadita, oliendo a limpio, y con todo y eso, que ese hijo o esa hija, o que esos hijos y esas hijas se atrevan a deshonrar a sus padres. ¡Qué delito! ¡Qué pecado es ante Dios! Si con papás malos, crueles, indiferentes, duros, Dios ordena a los hijos, tienes que honrarlos. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto más con aquellos padres que fueron buenos padres, piadosos, que se preocuparon mucho por la educación, por la crianza, por la formación de sus hijos y de sus hijas? Los hijos están obligados a honrarlos en gran manera, guardarles un profundo respeto, amarlos, servirlos, ver por ellos, darles buen testimonio, ayudarlos en todos los aspectos y en todas las áreas que sea posible. Ahí en Colosenses 3:20, si volteas conmigo, Colosenses capítulo 3, verso 20, dice así, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Uno de los significados de lo que es honrar a tu padre y a tu madre es obedecerlos. Lo que Colosenses 3:20 te está diciendo es que el honrar a tu padre y a tu madre agrada al Señor. ¿Qué significa la palabra agradar? La palabra agradar significa complacer, significa contentar, significa gustar. Cuando un hijo, no importando cómo haya sido su padre o su madre, lo honra, lo respeta, lo ama, lo sirve, se preocupa por él, por ella, lo procura, le guarda un profundo respeto, Dios se agrada de ese hijo, se agrada de esa hija, se complace Dios en esa actitud. Dios encuentra complacencia en ese hijo o en esa hija que tiene muy claro que debe honrar a sus padres y los honra, y por lo tanto los honra. Y Dios, al ver esa actitud en ese hijo y en esa hija, Dios se pone contento, feliz, alegre. Le gusta esa actitud, encuentra complacencia en esa actitud, porque está viendo a un joven, a una jovencita, que a pesar de haber tenido unos padres muy malos, muy crueles, muy duros, muy indiferentes, con todo y eso,
Dios ve cómo el hijo se esfuerza por honrar a su padre y a su madre, y Dios se complace en esa actitud, se pone muy contento, muy feliz. ¿Y cuál es el resultado, la consecuencia de que Dios encuentre complacencia en ese hijo, en esa hija, en ese joven, en esa señorita que honra a sus padres? Los bendice, cumple sus promesas en ellos. Por eso el pasaje que leímos inicialmente dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios no falla. Cuando Dios ve a un hijo honrar a sus padres, esforzarse en honrar a sus padres, no tengas duda, Dios te va a bendecir, porque lo estás agradando, porque lo estás complaciendo, porque tu actitud lo pone contento, porque tu actitud de honrar a tus padres le satisface, le gusta, y como consecuencia y resultado te va a bendecir, te va a bendecir, te va a ayudar en todo, va a estar contigo, su presencia te va a acompañar en todo. Muchos hijos tuvieron muy buenos padres. Dios espera que gustosamente honres a tus padres, que con alegría honres a tus padres. Dios espera que valores el tipo de padres que tuviste, que Dios te dio, y que cumplas con creces el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Quiero mostrarte algunos ejemplos de personajes bíblicos que honraron a sus padres, que los respetaron, los reconocieron como una autoridad sobre ellos y nunca los dejaron de ver como una autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Siempre los trataron con profundo respeto, en una actitud de sumisión hacia su padre y hacia su madre. Allá en Primero de Reyes 2:19, Primero de Reyes capítulo 2, verso 19, Primero de Reyes 2:19. Dice así la palabra de Dios, Primero de Reyes 2:19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Aquí estás viendo a un hombre que honraba a su madre. Para entonces ya había muerto David, el esposo de Betsabé, el papá de Salomón. Y Salomón había asumido el reino. Ahora él era el rey, con mucho trabajo, con mucho poder político, social y económico. Pero ve la actitud que toma hacia su madre. Ve cómo Salomón miraba a su madre como una autoridad que Dios había puesto sobre él. El rey era Salomón, el de la autoridad política, el de la autoridad social, el del poder económico era él y no su madre. Pero pareciera que era todo lo contrario. Cuando recibe a su madre, pareciera que recibe a una mujer que tenía mucho poder económico, político, social. Pero Betsabé era una ama de casa. Betsabé no tenía un puesto en el gobierno. Ve la actitud de Salomón. Vino Betsabé, volvemos a leer el texto, dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Mira la actitud de Salomón. Y el rey se levantó a recibirla. Esto ya te habla de la importancia, del respeto que Salomón le tenía a su madre. Se levantó a recibirla, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Tal vez estaba escribiendo, tal vez estaba estudiando algún caso, estaba muy ocupado, pero al ver a su madre dejó a un lado todos sus compromisos, todos sus quehaceres, todas sus prioridades y recibió a su madre. La atendió. ¿Cuántos hijos cuando están ocupados haciendo la tarea de la escuela o haciendo algún trabajo de la oficina, de la empresa, del negocio, la mamá se acerca a preguntarles algo y le responden groseramente? Le responden en una muy mala actitud. Espérate, mamá, estoy trabajando.
Espérate, estoy haciendo la tarea. No me interrumpas. No me digas nada ahorita. Estoy ocupado. O sea, no le tienen el respeto a su madre. Por eso le contestan así. Porque no hay un respeto hacia la madre. Si hubiese un respeto profundo hacia la madre, o un respeto esencial. Espérame, es mi madre. Estoy muy ocupado. Estoy haciendo la tarea. Estoy sacando pendientes de la oficina. Estoy atendiendo asuntos muy importantes. Pero es mi madre. ¿Qué pasó, madre? ¿Qué se te ofrece? A tus órdenes, mamita. A tus órdenes, mamá. Eso es honrar a tu madre y a tu padre. El rey Salomón era un hombre muy ocupado, pero ve la actitud, vio a su madre y dice, y el rey se levantó a recibirla. Pero no solo eso, y se inclinó ante ella. Y se inclinó ante ella. Tomando en cuenta que Salomón era un rey, estaba muy familiarizado con esos modales. Y esos modales solo se llevaban a cabo, se hacían con autoridades muy importantes. Cuando un siervo se presentaba ante su señor, ante su amo, se inclinaba, diciéndole, tú eres mi autoridad, tú eres el Señor, tú eres mi amo, a tus órdenes, yo soy tu siervo. Tremenda la actitud de Salomón. Se inclinó ante su madre. Nunca perdió de vista Salomón. Nunca se le olvidó que su madre era una autoridad establecida por Dios sobre él, que su madre era la autoridad establecida por Dios sobre él. Nunca se le olvidó. Y Salomón ya era un adulto, sabía el puesto que tenía, pero siempre honró a su madre como había honrado a su padre. Siempre le guardó un profundo respeto. Siempre la vio como una autoridad sobre él. Por eso Dios bendijo a Salomón. Por eso Dios lo ayudó, porque a Dios le agradaba la actitud de Salomón. Vio Dios cómo Salomón honró a su padre David, y también vio Dios cómo Salomón honraba a su madre. La respetaba profundamente. Siempre la vio como una autoridad establecida por Dios sobre él. Y estuvo dispuesto a someterse. Y eso le agradó a Dios. El honrar a tu padre y a tu madre agrada al Señor, dice. Eso le complace, eso lo pone contento, feliz, alegre. A eso le gusta. Eso le gusta a Dios, que los hijos honren a sus padres. Y Dios se agradó de Salomón. Dios encontró complacencia en la actitud de Salomón, en la forma en cómo Salomón honraba a sus padres. Y eso es lo que Dios quiere. Dios te quiere bendecir. Querido joven, Dios quiere bendecir tu vida. Muchos de ustedes, lo que está bloqueando la bendición en tu vida es la falta de respeto que le tienes a tu padre y a tu madre. Que con facilidad les alzas la voz, sin recato alguno, sin reparo alguno. Los maltratas, les mientes, los chantajeas, los manipulas, los humillas, les gritas. Todo eso ha impedido la bendición de Dios sobre tu vida. Otro personaje que nunca perdió de vista que sus padres eran una autoridad establecida por Dios sobre él. Lo vemos en Génesis 46:29. Génesis 46:29. Génesis 46:29. Génesis 46:29 dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Aquí vemos la actitud de José. Aquí vemos cómo José, la historia tú la conoces y es muy larga. No voy a entrar en detalles porque no es el propósito, pero lo que quiero resaltar es, y que son cosas que tú conoces, porque lo has leído en la palabra, cómo José a toda costa procuró volver a encontrarse con Jacob su padre. José anhelaba volver a ver a su padre, amarlo, servirlo. Tal vez por muchos años José oró por este encuentro con su padre, y él hizo todo lo que estaba a su alcance por reencontrarse con su padre. Y el día que se logró su objetivo, su propósito, su sueño, su anhelo, su deseo, tú ves cómo se echó a su cuello, como un niño sobre su padre. Y José era el segundo de Faraón, era una autoridad sumamente importante en Egipto, ya estaba casado, ya tenía 2 hijos, a José no le hacía falta nada, tenía mucho poder económico, mucho poder político, mucho poder social. José era un hombre muy rico,
Él no necesitaba a su padre. Sin embargo, él siempre reconoció que Jacob era la autoridad establecida por Dios sobre él. Él nunca dejó de ver a su padre como una autoridad. Y por eso cuando tienes encuentro, tú ves como dice la Biblia, como dice aquí el texto, y Josué unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. No dejaba de llorar. ¿Qué no le diría mientras lloraba sobre los hombros, sobre el cuello de su padre? ¿Qué no le diría? Él quería sentirse bajo la cobertura de su padre, bajo el cuidado de su padre, bajo el amor de su padre. Todo eso lo había extrañado por años, por mucho tiempo había extrañado la autoridad de su padre, el consejo de su padre, la dirección de su padre, el amor de su padre, y ahora lo volvía a tener. Por mucho tiempo extrañó las oraciones individuales y personales de su padre. Tal vez todo eso le expresó mientras lloraba largamente sobre su cuello, porque esa actitud te habla de cuánto José honraba a sus padres. Nunca dejó de honrar a su padre y a su madre, jamás. Y ve cómo Dios lo bendijo, ve cómo Dios estuvo con él en todo tiempo, en los momentos más difíciles, más terribles, más espantosos. Ahí estuvo Dios con él. Querido hijo, ¿aún viven tus papás? Hónralos. Es la clave para que te vaya bien. Respeta a Dios, respeta su palabra, sométete a sus ordenanzas y sus mandamientos. Es tu oportunidad. ¿Tienes a tus padres? Es tu oportunidad para enmendar tu vida, para que te vaya bien. Trátalos con respeto, con amabilidad, y en todo lo que sea bueno, sométete y obedécelos. Claro, si te ordenan pecar y hacer lo malo ante los ojos de Dios, por supuesto que ahí no puedes obedecerlos, no. Ahí vas a obedecer a Dios primeramente. Pero en todo lo que te ordenen y te manden, que no sea pecado, obedécelos con amor, con alegría, contento, en buena actitud, obedécelos. Y Dios, al ver esa actitud, se va a agradar de ti, le va a dar gusto, le va a dar gozo, le va a dar alegría, le va a causar felicidad, va a encontrar complacencia y te va a bendecir por ello, te va a bendecir. Otro ejemplo lo vemos en Lucas 2:48. Lucas capítulo 2, verso 48. Es el Señor Jesucristo. Voy a leer Lucas 2, 48 al 52. Lucas 2, 48 al 52. Dice así: Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estuvo sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Este es un pasaje impresionante, porque Jesús sabía que él en esta tierra tenía unos padres terrenales, a los cuales debía de honrar, respetar, sujetarse a ellos, obedecerlos. Y Jesús, siendo el Dios del universo, el Dios hecho carne, si Salomón tenía poder y con todo y eso se sujetó a su madre, la honró, si José tenía mucho poder en Egipto y con todo y eso honró a su padre, pues Jesús es el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que gobierna todo el universo. Todo se sujeta a Él. ¿Qué no se sujeta a Cristo? ¿Qué no está bajo su autoridad? Él tiene dominio sobre todo. Toda su creación se sujeta a Él. Sin embargo, siendo el omnipotente Dios, nos dio el ejemplo de lo que es honrar a los padres, tratarlos con respeto, tratarlos con amabilidad, con amor, como superiores a uno mismo. Y decidió sujetarse a ellos. Decidió sujetarse a ellos, a José y a María. ¿No es un ejemplo de tremenda humildad? ¿No es un ejemplo impresionante el ver cómo Jesús se sujetó a sus padres?
cómo Jesús honró a sus padres y Jesús era Dios. Con todo y eso, nos enseñó lo que es honrar a los padres, de lo que es obedecerlos, de lo que es respetarlos, lo que es honrarlos. Querido joven, ¿qué excusa puedes tener tú para no honrar a tus padres? ¿Qué pretexto puedes poner tú delante de Dios y que seas justificado por Dios para no honrar a tus padres? No hay excusas, no hay argumentos que te justifiquen ante Dios para no honrar a tus padres. Procura a tus padres, busca a tus padres, hónralos, respétalos, trátalos con amabilidad. Son la autoridad establecida por Dios sobre ti. Son la autoridad que Dios ha establecido sobre ti. Y es una tremenda bendición que aún tengas a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto no deberías de valorar esa bendición de Dios, de tener a tus padres? ¿Qué más viene a significar honrar a los padres? ¿Qué más viene a significar honrar a los padres? Ahí en Génesis 47:12, vemos lo que viene a significar honrar a los padres. Dice así: y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Esto es tremendo, esto es maravilloso, esto es impresionante. El mundo de aquel entonces estaba atravesando por una gran crisis hambruna y José tenía la manera, tenía la forma de suplir toda necesidad material, toda necesidad alimentaria para su padre y aún para sus hermanos. Y no se negó a suplir la necesidad de alimento para su padre. José tenía las posibilidades, José tenía la forma de ayudar a su padre, de suplir toda necesidad material de su padre, y lo hizo. Claro, si José no hubiera tenido esas posibilidades, pues aunque quisiera, aunque hubiera tenido en su corazón el deseo de suplir toda necesidad, de alimentar a su padre, no lo hubiera hecho si no estaba a su alcance. Pero aquí tú ves cómo José se preocupó por su padre, para que su padre tuviera suplidas todas sus necesidades. Queridos hijos, hijas que me escuchan, honrar a tu padre y a tu madre viene a implicar que te preocupes por suplir toda necesidad en ellos, las necesidades básicas, las necesidades elementales. Tal vez, hijo que me escuchas, joven, jovencita, tú ya terminaste tu carrera, tienes un trabajo, tienes un sueldo, estás soltera, estás soltero, no tienes una familia propia que mantener. Aparta de tu sueldo, aparta algo de tu sueldo que sea exclusivo para tu padre o para tu madre, según sea el caso. Tal vez tú conoces que tu mamá tiene muchas necesidades materiales, que no puede suplir aún las necesidades elementales básicas de su vida. Qué agrado, qué complacencia será para Dios el ver que tú te preocupas por suplir esas necesidades de tu madre o de tu padre. Cuánto le agradó a Dios ver cómo José se preocupó por su padre y aún por sus hermanos que le habían hecho mucho daño, pero él ya los había perdonado, él nunca se amargó, los amó y los sirvió y los ayudó siempre. Querida joven que me escuchas, señorita, joven que me escuchas, ¿sabes por qué Dios te permitió concluir una carrera? ¿Sabes por qué Dios te dio ese trabajo? Para que con los ingresos que tengas de ese trabajo, apartes algo, una porción, para suplir las necesidades básicas de tus padres. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Eso le agrada a Dios. Eso que José hizo le agradó mucho a Dios. Por eso Dios te permitió concluir una carrera. Por eso Dios te ha provisto de un buen trabajo. Y muchas veces los jóvenes anhelan un mejor trabajo, desean un mejor sueldo, pero muchas veces Dios no les concede porque no piensas en tus padres. Claro, si tu padre tiene su sueldo, su trabajo, las necesidades están suplidas, bueno, es otra cosa.
El honrar se va a manifestar de otra manera, el honrar a los padres se va a manifestar de otra manera. Pero si tu madre está batallando, si tu madre no tiene un sueldo, no tiene una pensión, y tu padre es cruel, es insensible, es duro para con tu madre, tú buscas suplir las necesidades de tu madre. Y Dios se va a agradar. Dios se va a agradar de tu vida y te va a bendecir. Otro ejemplo, Juan 19. Juan capítulo 19, verso 26 y 27. Juan 19, versículos 26 y 27. Dice así: después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Juan 19, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Aquí estás viendo que Jesús siempre se preocupó por su madre, por las necesidades espirituales, materiales, económicas de su madre. Jesús era el mayor y él siempre se preocupó por sus padres. Él siempre estuvo al pendiente de sus padres. Y aún en la cruz, ¿ves cómo se preocupa tremendamente por su madre? Y su preocupación era que iba a quedar desamparada. Por lo tanto, le pide a uno de sus hermanos que se haga cargo de su madre, como diciéndole: no dejes que vaya a padecer, no permitas que vaya a sufrir, te la encargo, ves por ella, por favor suple toda necesidad, miras por su vida, por cada necesidad material, económica. Impresionante la preocupación de Cristo por su madre. Impresionante la preocupación de Cristo por las necesidades materiales de su madre terrenal. Jesús lo hizo. En la cruz, una de las cosas que le angustiaba era: mi madre va a quedar desamparada, mi madre va a sufrir, mi madre va a padecer, mi madre no va a tener sus necesidades suplidas. Y da la orden: hijo, he ahí tu madre, hazte cargo de ella. Querido joven, señorita, ¿tu madre trabaja? ¿Tiene un sueldo? Pues entonces no es de suma preocupación sus necesidades materiales. El honrar se va a manifestar de las otras formas: obedeciéndola, respetándola, escuchándola, amándola, sirviéndola. Pero si tu madre no tiene un sueldo como tal, no tiene un trabajo formal, hijos e hijas, preocúpense por su madre. Preocúpate porque sus necesidades estén suplidas. Preocúpate porque no padezca. Preocúpate para que ella no sufra, no batalle. Y eso va a agradarle mucho a Dios. Mucho. Eso lo vemos en 1 Timoteo 5:4. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 4. 1 Timoteo 5:4. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 4, dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Vuelve a decir que cuando los hijos honran a sus padres, se preocupan por sus padres, eso le causa placer, contentamiento, felicidad, gusto, alegría a Dios. Lee conmigo el texto, dice así, 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, los nietos están obligados a ver por la abuela o por el abuelo. Dice: aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora aquí les está hablando a jóvenes cristianos, a jovencitas cristianas. Pablo está dando la evidencia de un joven cristiano. Pablo está dando la característica de una joven cristiana. Una de las evidencias de un joven cristiano, una de las evidencias de una jovencita cristiana, ¿cuál es? Que va a honrar a sus padres, que los va a respetar, los va a amar, los va a servir y que se va a preocupar por sus necesidades materiales, físicas, económicas. Se va a preocupar.
Si de antemano saben que la mamá no trabaja, no tiene un sueldo, pues tienen que ir apartando algo para la mamá. Algo, porque eso es lo que manda Dios. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dios ordena eso. Dios manda que los hijos deben preocuparse por los padres. Deben preocuparse en lo económico, en lo material, en la salud, en la alimentación de sus padres, de su madre. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno. Trae mucho bien. Cuando dice que es bueno, quiere decir que trae mucha bendición. No solo a la mamá que es ayudada, sino a los hijos que ayudan. Dios los bendice. Dios los va a bendecir grandemente, los va a ayudar. Porque Dios encuentra complacencia en un hijo que se preocupa por sus padres. Encuentra gozo, deleite, alegría, dicha, felicidad al ver a un hijo preocupado por su madre. Al ver a una hija preocupada por su madre. Ahí en Proverbios 23:22. Proverbios 23:22. Proverbios 23:22. Libro de Proverbios, capítulo 23, verso 22, dice así: Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Lo volvemos a leer. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Qué es menospreciar? Que no te importa, que no te interesa, que no te preocupas por ellos, que no te preocupas por ella, que te da igual si la ves o no la ves, si la tienes o no la tienes. Te da igual si la buscas o no la buscas. Te da igual si sufre o no sufre, si padece o no padece. Te dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y te habla de tu madre, por muchas razones. Te dirige hacia tu madre. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Te habla de que tienes que tener cuidado, preocuparte por tu madre, ver por tu madre, cuidar a tu madre, atenderla, servirla. Llegan a una edad donde van a depender de los hijos. Por eso Dios te advierte, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No te olvides de ella. No vayas a ser duro con ella, cruel con ella, indiferente con ella, que no te importe ni te interese. No la menosprecies. Tómala en cuenta y Dios se va a agradar de ti. Dios va a encontrar complacencia en esa actitud. A Dios le agrada ver a hijos e hijas que aman a sus padres, que honran a sus padres, que respetan a sus padres y que siempre apartan una porción, tal vez muy mínima, muy pequeña, pero de su sueldo apartan una pequeña porción para su madre, porque saben que no trabaja, porque saben que no tiene un sueldo, y porque tal vez lo que el papá le da, lo que el marido le da, lo que el esposo le da, solo es para comer, solo alcanza para comer. Y muchos maridos son tan crueles con sus esposas que las hacen sufrir mucho, las hacen batallar mucho, las hacen padecer mucho. Pero para eso están los hijos, cuando ya trabajan, que se preocupen también por las necesidades elementales de su madre. Ahí está la clave para que Dios te bendiga. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Mira cómo José se preocupó por su padre. Cómo el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, su preocupación era su madre. Una de sus aflicciones, una de sus angustias era su madre, que iba a quedar desamparada, que iba a quedar huérfana, que iba a batallar en lo material, en lo económico. Y le pidió al siguiente hijo, mira a tu madre, ve por tu madre, cuida a tu madre, valora a tu madre. Y eso es lo que Dios te dice a ti, joven, jovencita. Es lo que Dios te está diciendo. Mira a tu madre, preocúpate por ella. Son la autoridad que Dios puso sobre ti, no las puedes despreciar. Dios espera que tengas una carga muy especial por tus padres. Dios espera que temas a su palabra,
Dios espera que tomes con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho temor su palabra, el mandamiento que te dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una palabra infalible, es una palabra perfecta. Dios es el que te ordena, Dios es el que te pide que honres a tu padre y a tu madre, y Él espera que tú tengas temor a su palabra, tengas respeto a su palabra y que obedezcas este mandamiento por el amor que le tienes a Dios. Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por esta mañana y gracias por hablarnos. Permite que cada hijo y que cada hija honren a sus padres, vean por sus padres, los amen, los respeten, los traten con amabilidad, con gentileza, y que se preocupen por ellos, Señor, aun por su salud, por lo material, por su alimentación, Señor. Que tú metas tu mano, Padre, para que cada joven pueda honrar a su padre y a su madre. Yo pongo en tus manos a cada joven, a cada señorita, Señor. Vivimos tiempos de mucha dureza, de mucha indiferencia, pero que cada joven que escuche este mensaje pueda entender que en el honrar a los padres está tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús yo los pongo en tus manos. Bendice a cada joven y a cada señorita. Bendícelos y ayúdalos a que puedan honrar a sus padres. Ayúdalos a que puedan cumplir con este quinto mandamiento de la ley moral. Los pongo en tus manos y gracias por todo. Gracias por habernos hablado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. A Dios le agrada que tomes su palabra con mucha seriedad, con mucho temor, con mucho respeto, que no tomes a la ligera sus palabras. Él te dio el mandamiento, Él te dio la ordenanza de honrar a tu padre y a tu madre. Te debe preocupar mucho si hasta ahorita no los has honrado como Dios te lo pide, como Dios te lo ha ordenado. Te debe preocupar mucho, porque Dios puede retirar toda bendición de tu vida. Te puede ir mal en la vida, te puede ir mal en la vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Respétalos, nunca te atrevas a levantarles la voz, nunca te atrevas a hablarles con groserías, con majaderías, nunca te atrevas a gritonearles, porque son la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Recuerda que honrar a tu padre y a tu madre agrada al Señor, y por ello Dios te va a bendecir. Tiembla ante su palabra, toma muy en serio la palabra de Dios.
Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Gracias por habernos hablado, Señor. Que ningún joven, ninguna señorita tome a la ligera el quinto mandamiento. Que ningún joven, ninguna jovencita tome a la ligera el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Por eso a muchos jóvenes les ha ido muy mal en la vida, porque han violado el quinto mandamiento, Señor. Te pido que tu buen espíritu alumbre sus mentes y sus corazones, y que vean ellos por el Espíritu Santo la gran importancia de honrar a su padre y a su madre. Que así sea, Señor, y gracias por habernos hablado. Muchas gracias por habernos hablado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.